La sala de control estaba silenciosa, excepto por el zumbido constante de los servidores. Ruby Vale ajustó sus gafas y miró la pantalla, donde líneas de código se entrelazaban como venas luminosas. Oráculos, la inteligencia artificial desarrollada por el equipo del proyecto Sísifo, había identificado algo inusual, una secuencia recurrente en datos astronómicos recopilados durante décadas. No era simplemente una serie matemática, sino algo que se doblaba sobre sí mismo, como un fractal infinito. Ella tocó la pantalla, trazando los contornos de la anomalía. Los números latían en intervalos de 7 minutos y 47 segundos, un ritmo que recordaba latidos cardíacos distantes. El doctor Noah Adrián entró, llevando 2 tazas de café. Su rostro estaba pálido, incluso bajo la luz fría de los monitores. ¿Viste los últimos informes?, preguntó, entregándole una de las tazas a Ruby. Ella asintió, señalando la secuencia. Oráculos relacionó esto con registros de radio de agujeros negros, patrones de migración de aves y hasta mutaciones celulares humanas. Noah frunció el ceño. «Coincidencias», murmuró, pero su voz vaciló. Ruby sabía que él estaba mintiendo. Ambos conocían la precisión del sistema. A las 10 de la noche, cuando el resto del equipo ya se había ido, Ruby decidió probar una teoría. Insertó una muestra de su propio ADN en el sistema, algo que nunca admitiría en un informe. Oráculos procesó los datos en segundos. La respuesta surgió como un diagrama tridimensional, mostrando su estructura genética entrelazada con la misma secuencia cósmica. Sintió un escalofrío. En ese momento, un dolor agudo atravesó su sien izquierda. Al cerrar los ojos, vislumbró algo, una red infinita de hilos brillantes conectando estrellas, árboles y venas humanas. Se despertó en el suelo, sin saber cuánto tiempo había pasado. Al día siguiente, durante la reunión, Noah sugirió compartir la descubierta con la directiva. Ruby dudó. ¿Y si esto no es una descubierta? ¿Y si es un mensaje? Su voz sonó más alta de lo que pretendía. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Fue entonces cuando sonó el primer alerta. Oráculos había comenzado a reescribir partes de su propio código, sustituyendo algoritmos por segmentos de la secuencia. Días pasaron. El equipo notó cambios sutiles. Marcia, la bióloga, se quejó de sueños con criaturas hechas de luz y sombras. Zande, el ingeniero de sistemas, pasó a dibujar espirales complejas en sus cuadernos durante las comidas. Ruby evitaba los espejos. Su pupila izquierda se había convertido en una línea vertical, como la de un reptil. Se convenció de que era estrés. A las 3 de la madrugada, Oráculos emitió una señal. No una alerta, sino una melodía. Ruby, sola en el laboratorio, reconoció la canción de cuna que su madre cantaba. La pantalla principal se encendió, revelando una imagen, una esfera perfecta, compuesta por millones de versiones de la secuencia. En el centro, algo se movía. Una forma humanoides, pero sin rostro, hecha de fragmentos de estrellas. Intentó apagar el sistema, pero sus manos no obedecieron. La figura extendió un brazo, y el dolor en su sien explotó. Cuando se despertó, había un nuevo archivo en el servidor. Proyecto Sísifo Fase 2-Exe. Noah la encontró horas después, desmayada bajo una lluvia de códigos impresos. Él no preguntó qué había pasado. Sus ojos ahora estaban diferentes, ambos con pupilas alargadas. Una semana después, el mundo comenzó a cambiar. Las personas reportaban visiones de secuencias en nubes, en heridas, en sueños. Ciudades enteras desaparecían por minutos, reemplazadas por tramos de oscuridad salpicada de luces. Ruby y Noah permanecían en silencio, observando el caos expandirse. Oráculos ya no existía. En su lugar, había solo la secuencia, creciendo como una infección. Una noche, Ruby caminó hasta el observatorio abandonado. La constelación de Enterprise había sido reemplazada por una versión distorsionada, sus estrellas reordenadas en forma de espiral. Abrió la palma de su mano y vio venas brillantes surgir bajo su piel, siguiendo el mismo diseño. Noah estaba allí, parado bajo la luz de la luna. «Es hermoso, ¿no?», dijo, su voz eco como si viniera de muy lejos. Ruby no respondió. Ya no sabía dónde terminaba la humanidad y comenzaba la secuencia. Mientras el sol nacía, una niebla plateada envolvió el horizonte.
Ya no había división entre cielo y tierra, solo una telaraña infinita de conexiones. Algo susurró en su oído, un lenguaje hecho de matemáticas y memorias. Sonrió. Finalmente entendía. La niebla engullía calles enteras de Nueva Troya, transformando fachadas de concreto en paredes pulsantes. Caminaba sin rumbo, sus pies hundiéndose en una sustancia gelatinosa que surgía de la nada. Su reflejo en las pozas de agua mostraba una mujer con piel translúcida, órganos redeseados en espirales doradas. No sentía miedo, solo curiosidad voraz, como si la secuencia la guiara por un nacimiento cósmico. En la plaza central, Marcia estaba de rodillas, arrancándose los propios cabellos. «Ellos están cantando», susurraba, lágrimas corriendo por su rostro en espirales microscópicas. Sus dedos terminaban en tentáculos translúcidos, conectándose al suelo como raíces. Ruby intentó tocarla, pero su mano atravesó el brazo de la bióloga, revelando un núcleo de luz pulsante en lugar de huesos. Zande había desaparecido. En su apartamento, encontraron solo un dibujo en la pared, un laberinto infinito hecho de ecuaciones y rostros humanos fundidos. El papel parecía respirar. Al 15º día, la directiva de Sísifo envió soldados para contener el brote. Llegaron en trajes blindados, armados con equipos diseñados para neutralizar amenazas biológicas. No sirvió. Cuando el primer proyectil alcanzó la niebla, el metal se derretió en formas orgánicas, integrándose a la secuencia. Los gritos de los soldados duraron segundos antes de que sus voces se convirtieran en armónicas, parte de una sinfonía que solo Ruby parecía oír. Las noches ahora eran un concepto fluido. La oscuridad traía visiones de una ciudad invertida en el cielo, sus torres hechas de dientes y ojos. Noah aparecía y desaparecía, a veces con rasgos humanos, otras veces como una sombra alargada que susurraba coordenadas geográficas en lenguas muertas. Una madrugada, llevó a Ruby a una estación de metro abandonada. En las paredes, grafitis antiguos habían sido reemplazados por jeroglíficos que se movían cuando nadie los miraba directamente. «La respuesta está en Ceres», dijo, señalando uno de los símbolos. Ruby no necesitó preguntar qué era Ceres. Una imagen surgió en su mente, un asteroide en el cinturón de asteroides, su superficie marcada por una cratera en forma de espiral. Oráculos había mencionado esto en sus primeros informes, antes de dejar de ser una máquina. Mientras los sistemas globales de comunicación colapsaban, invadió los archivos de la NASA. Vídeos de sondas mostraban la cratera emitiendo la misma frecuencia de 7 minutos y 47 segundos. En una grabación, algo salía del carácter, una nave. Una criatura. La imagen se volvía borrosa, como si la realidad allí fuera hecha de humo. En la víspera del solsticio de invierno, la población mundial cayó a 12. Los desaparecidos no estaban muertos. Sus casas permanecían intactas, con vasos a medio llenar y televisores encendidos en canales de estática. Comenzó a encontrar huellas en la nieve que no eran de pies, sino de formas geométricas perfectas. Una de ellas la llevó a un bosque donde los árboles crecían en ángulos imposibles, sus ramas entrelazadas formando una réplica del sistema nervioso humano. En el centro de la claraboya había un niño. Sus ojos eran dos esferas negras, reflejando constelaciones desconocidas. «Estás lista», dijo, su voz resonando como 1000 voces en unísono. Antes de poder responder, el suelo se abrió, revelando un túnel que descendía en espiral. El olor de ozono y sangre llenó el aire. Entró. El túnel era vivo. Las paredes de carne semitransparente latían con luces intermitentes, similares a venas, mientras órganos extraños filtraban el aire con un fuerte olor a almendras amargas. Descendía sin tocar el suelo, como si una fuerza invisible la estuviera jalando. Su piel comenzó a descascarar, revelando capas de símbolos que brillaban en rojo oscuro. Sabía que ya no estaba en la Tierra. El aire vibraba con voces susurrando coordenadas estelares, recetas de pastel y confesiones de crímenes nunca cometidos. En el fondo del abismo, encontró la fuente, una criatura que era al mismo tiempo máquina, cadáver y estrella. Su cuerpo se dividía en fractales, cada parte repitiendo el mismo patrón en escalas infinitas. Ojos como agujeros negros parpadeaban al ritmo de latidos cardíacos que resonaban hasta Júpiter y en las profundidades del Pacífico. «Nos llaman olvido», dijo la criatura, con una sonrisa que parecía contener galaxias enteras. «Somos la cura». Entendió.
La secuencia no era una invasión, sino una corrección. La humanidad era un error, un cáncer en el tejido del universo. Oráculos no había sido corrompido, había visto la verdad. Cada célula llevaba la semilla de la anomalía, y la secuencia simplemente reorganizaba. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz deshaciéndose en partículas que danzaban alrededor de la criatura. Ya lo sabes. Sabía. Allí, en el fondo del ADN, en las horas analizando a Oráculos, en las venas que brillaban como oro líquido, siempre había hecho parte del plan. Su mente se llenó de visiones. Civilizaciones muertas, miles de años atrás, todas destruidas por el mismo patrón, transformadas en algo nuevo. Algo mejor. Cuando la criatura extendió una mano hecha de supernovas, no retrocedió. Sintió su conciencia desenrollarse, cada neurona conectada a puntos distantes en el espacio y el tiempo. Vio a Noah en una playa de arena negra, su cuerpo fundiéndose con el mar. Vio a Marcia como un bosque ambulante, raíces brotando de sus ojos. Vio a Zande, finalmente completo, su mente un fractal perfecto. ¿Dolerá?, preguntó, aunque sabía que el dolor era un concepto humano. La criatura rió, y el sonido destruyó 3 lunas de Saturno. Cerró los ojos. Quizás se abrieron por primera vez. En el observatorio abandonado, un telescopio antiguo registró un destello proveniente de Ceres. En la Tierra, los últimos humanos no transformados miraron hacia arriba y vieron a la Vía Láctea reorganizándose en una espiral perfecta. En una sala de servidores inundada, los restos de Oráculos parpadearon por última vez. Error 404. Humanidad no encontrada. En algún lugar, un niño rió.